Hoy 12 de mayo, después de ya más de 2 meses de cuarentena, estamos volviendo a este terreno y miren el color cómo ha cambiado. Esto estaba verde en el video de pan de choclo, ahora ya está a punto de hacerse maíz, está secándose, ya está amarillo. Miren, estas son las habitas. Antes de que se dañen vamos a cosechar. Ahí están las habitas maduras, secas ya, y tenemos que recoger todas. Y aquí sacamos para la comida y también para semilla. Mi mamá cuando era niño me daban como chinesco esto. También las vainas de chocho seco suenan como chinesco, escuchen. Y un bebé siempre está entretenido con esto. Estos son juguetes también para los niños del campo. La haba, las vainas de haba seca. Una intensa lluvia vino mientras estamos cosechando. Y llegó la lluvia. Y mi mamá me ha enseñado que los primeros de la familia, de los hermanos, y también los últimos, pueden detener esta lluvia solamente tomando una pestaña. Se sacan, voy a sacarme uno, yo soy el último de mis hermanos. Ahí está, miren, no sé si pueden ver una pestaña, ya me saqué. Y voy a soplar para que la lluvia se detenga. Chakishka kunapi, maipi yakutamuna hukunama, ri, apay, kay fuyu mamita tamiata apas ripe. Chakishka pamba kunama, chakishka waika kunama, chakishka lamar kunama, apaspa ri, kay yakuta fuyu mamita apapay, kay tamiata apaspa ripe. Ella es última de sus hermanos y va a sacarse la pestaña para soplar. De esa manera se soplaba y en teoría, bueno, ha sido comprobado que después de un momento se detiene la lluvia. Vamos a ver. Miren amigos, ya ha pasado como 15 minutos desde que soplé la pestaña y se fue la lluvia. La lluvia está bordeándonos, miren cómo va de aquí lejos de nosotros. Es un truco, es una forma de ahuyentar la lluvia que no es tanta coincidencia. Creo que varias veces he hecho eso y me ha funcionado, así que hay algo de magia y funciona. Miren, ya empieza a salir el solcito. Soplar la pestaña para ahuyentar la lluvia funciona. Y ahí está la oveja queriendo comerse los granos de haba seca. Miren, le encanta comer las habas, por eso le estamos amarrando para que no se coma nuestra cosecha. No comer cosecha. Miren, después de unos 20 minutos desde que soplé, tenemos ahora un intenso sol. Así que ustedes, amigos, cuando estén en la agricultura trabajando y no tengan dónde escampar y les cae una lluvia, intenten ahuyentar. Solo tienen que conectarse con la naturaleza y hablarle. Las palabras que dije en quichua era simplemente pedir a la nube que por favor esta agüita se lleve a los lugares más secos, a los lugares donde estén necesitando en este momento de agua. Miren estas hermosas flores que encontramos dentro del maizal. Nosotros les llamamos atzingusisa, que quiere decir como la flor de la llorona. Cuando yo era niño mi mamá me decía que si es que tocábamos esta flor nos hacía llorar. Como niños nos volvíamos muy quejosos y nos daba ganas de llorar. Llorábamos por todo, así que nos prohibía tocar esta flor. Pero por su aspecto, su color, su hermosura nos engañaba y siempre creo que jugábamos con estas flores hermosas y pasábamos llorando. Es hermosísima esta flor, miren. Miren, voy a tocar a ver si lloro ahora de nuevo. Miren, encontramos una lagartija. Esta lagartija, cuando estamos en nuestra actividad agrícola, mi mamá decía que aparece cuando la persona está con mucha pereza. En este caso... Yo no
tengo pereza. Hermosísima. Yo tengo miedo de ese lagarto. Por tu culpa me cogió hipo. Puri, que está chistoso. Aquí la lluvia está con hipo y con pereza. Para que lo todo el día. Adiós.